Bienvenidos nuevamente. Este es el tercero de 5 videos sobre espacios vectoriales. El tema que estamos tratando es base y dimensión de un espacio vectorial. Antes de iniciar propiamente con el tema, les pido que chequen, que vean los videos de vectores, componentes de un vector y ángulo entre dos vectores. Son de álgebra lineal, espacios vectoriales. Estos videos son previos a entrar precisamente a los temas de espacios vectoriales, buscando una mejor comprensión. Entonces, pues ahí está la invitación. Ojalá y sí entren a ver sus videos. Continuamos. En este tema de base de un espacio vectorial, veremos la definición y algunos ejercicios. La definición nos dice que un conjunto de vectores llamado S, que contiene a los vectores v desde 1, 2 hasta el enésimo, en un espacio vectorial denominado V, se denomina base de V si se cumplen dos condiciones. Uno es que el conjunto de vectores S genera el espacio vectorial V, y la otra condición es que S sea linealmente independiente. En el video anterior, en el segundo, pues ya vimos que es un conjunto generador y cuando un conjunto de vectores se considera linealmente independiente. Ahora, si queremos considerar como base a un conjunto de vectores, este tiene que cumplir dos normas. Primero, tiene que contener el mínimo número de vectores que genere el espacio. Esto significa que si quitamos alguno de ellos, ese espacio ya no se puede generar. Y luego debe de contener el máximo número de vectores linealmente independientes que sea posible. Aquí podemos ver gráficamente una base estándar en dos dimensiones, o en el plano, que significa lo mismo. Tenemos dos vectores, un vector que lo vamos a llamar v1 y un vector que lo vamos a llamar v2. ¿Por qué es una base? Pues porque entre estos dos vectores dan origen a un tercero, que sería este, mediante una combinación lineal. Ahora, ¿cómo da origen este vector si v1 va sobre x positivo? Pues multiplicándolo por el escalar menos 2. Eso lo mantiene en la misma dirección, pero le cambia el sentido. Entonces, menos 2v1 más v2 dan origen a lo que pudiéramos llamar, bueno, a lo que aquí le llaman v. Y es estándar porque está basado en los ejes cartesianos. Está precisamente en ello, no está fuera. Aquí tenemos otra base estándar, pero ya en el espacio. Cualquier combinación de estos tres vectores puede dar origen a otros vectores. Aquí son vectores unitarios, uno sobre cada eje del espacio o del sistema tridimensional. Bien, vamos al primer ejercicio.
nos dice demuestre que el conjunto de vectores S que contiene a V1 y a V2, donde V1 es igual a 1.1 y V2 a 1, menos 1. Demostrar que este conjunto es una base de R2 o de 2 dimensiones. Bueno, pues primero tenemos un vector que no sabemos sus componentes o sus coordenadas, al cual le llamamos X, y este pues es un vector arbitrario de la base R cuadrada o R2. Para eso planteamos la ecuación donde cada uno de los vectores multiplicado por un escalar y luego sumado sus resultados nos debe de dar origen al vector X. Como tal, planteamos el vector V1 se multiplica por A1, el V2 por A2, y esto debe dar origen a las componentes de X, que son X1 y X2. Acá tenemos la matriz ampliada. Entonces, como ya habíamos comentado en el tema anterior, vamos a la solución por determinantes y vemos que el determinante es igual a menos 2. Esto nos dice que el sistema tiene una solución única, por lo tanto podemos asegurar que el conjunto S genera a R cuadrada. ¿Cuántos vectores? Pues depende de qué valores le demos aquí a los resultados. Ahora la segunda parte, para demostrar que es una base, pues tenemos que ver si el conjunto es linealmente independiente. Entonces ahora, en lugar de x1 y x2, igualamos a 0. Vamos nuevamente a los determinantes y vemos que para que los resultados sean 0, A1 debe ser igual a 0 y A2 también. Esto nos lleva a concluir que S es linealmente independiente. Entonces, reunidas las dos condiciones para considerarlo una base, se puede afirmar que S es una base para R cuadrada, porque es un conjunto linealmente independiente que genera a R cuadrada. Vamos a otro ejercicio. Ahora el orden es de 4 elementos y tenemos 3 vectores V1 cuyas componentes son 1, 0, 1, 0, V2 con sus componentes 0, 1, menos 1, 2, V3 con componentes 0, 2, 2, 1 y V4, 1, 0, 0, 1. Y se nos pide demostrar que estos vectores, este conjunto de vectores es una base para R cuarta. Planteamos la ecuación de combinación lineal y que debe ser igual a 0. Vamos a los determinantes. Aquí, como es una matriz de 4 por 4, ya no se resuelve tan fácil. Sin embargo, pues aquí tenemos la hoja de Excel ya programada, y esto nos lleva a que el determinante es diferente de 0. Entonces el sistema tiene una solución única y cada uno de los escalares es igual a 0. Dadas esas dos condiciones, estamos afirmando que es una base, que es linealmente independiente y por lo tanto genera
AR4 o un espacio vectorial de dimensión 4. Pasamos a otro concepto, que es la dimensión de un espacio vectorial, para el cual veremos la definición y algunos ejercicios. Bien, ¿qué entenderemos por dimensión? Si un espacio vectorial V tiene una base que consta de n vectores, entonces el número n se denomina dimensión de V y se denota por dim V. Dim de V igual a n. Si V consta solamente del vector nulo, entonces la dimensión de V se define como 0. Dicho en otras palabras, la dimensión es el número de vectores que constituyen el espacio vectorial. Y si este solamente tiene al vector nulo, al vector 0, pues la dimensión se le llamará dimensión 0. Si no existe una base de V formada por un conjunto finito de vectores, entonces V es un espacio de dimensión infinita. Entonces sí existe aquí el concepto de dimensión infinita. Para determinarlo es suficiente con encontrar una base de dicho espacio. Tenemos aquí algunas de las bases canónicas. ¿Qué es una base canónica? Bueno, pues es una base de dimensión n, donde cada uno de sus vectores solamente tiene componente en uno de los ejes de esas dimensiones. Por ejemplo, en el plano, el primer vector solamente tiene una componente que es un vector unitario, se me faltó comentar, es un vector unitario en el eje X, y otro vector que tiene componente que es un vector unitario en el eje Y, y su dimensión será 2. Para el espacio, el primer vector tiene componente en X, el segundo en Y y el tercero en Z, y solamente en ese eje. Y su dimensión es 3. Aquí tenemos en R4 o en R4, donde tenemos un vector unitario en cada uno de sus ejes, si es que le podemos llamar, porque son 4 dimensiones. Entonces, como ya lo habíamos comentado, de acuerdo al número de vectores que componen cada una de estas bases, se puede afirmar que la dimensión de R a la n es igual a n. ¿Qué sucede con las matrices? Bueno, pues sucede que si tenemos una matriz R a la m por n, su dimensión será m por n. Aquí tenemos, por ejemplo, una matriz de 3×2 donde existen 6 matrices, donde cada una de esas matrices da origen a la que estamos viendo aquí de 3×2, y su dimensión, valga la redundancia, es 3×2, que nos lleva a 6. Esta base, al igual que los vectores,
donde nada más existe un elemento unitario en cada una de las matrices, se llama también base canónica. Cambiamos de concepto, ahora veremos coordenadas y cambio de base. Bien, vamos con las coordenadas respecto de una base, sea B o sea el conjunto B que contiene los vectores v1, v2 hasta vn, sea este conjunto una base de un espacio vectorial v y x un vector en ese espacio, tales que x se componga de la combinación lineal de esos vectores. Entonces los escalares a1, a2 hasta n se denominan coordenadas de x con respecto de la base, y de ahí la matriz de coordenadas o el vector de coordenadas con respecto al conjunto de vectores en la matriz columna en el espacio n dimensional, cuyas componentes son las coordenadas de x. Entonces finalmente las coordenadas de x en esta base son estos escalares. Aquí se usa la notación de columnas para la matriz de coordenadas. Es un poco repetir la diapositiva anterior. Para el vector x, que se compone o cuyos elementos son x1, x2 hasta xn, las x, y o cada una de las x son las coordenadas de x respecto de la base estándar S de R a la n. Entonces las coordenadas de x en la base S son estas, desde x1 hasta xn. En otras palabras, son sus elementos o sus componentes. Vamos con nuestro primer ejercicio. Nos pide determinar la matriz de coordenadas de x, cuyos elementos son menos 2, 1, 3 en R cúbica o en el espacio, con respecto a la base estándar, que sería esta. Tres vectores. No lo mencioné, la base estándar es una base canónica. Cuando hablamos de base estándar o base canónica, estamos hablando del mismo concepto. De ahí, como x puede expresarse de esta manera, x igual a menos 2, 1,3. Si multiplicamos este elemento por este vector, este elemento por este vector y así sucesivamente, llegamos al mismo resultado. Entonces de ahí que la matriz de coordenadas de x relativa a la base estándar a S, las coordenadas de x relativas a la base estándar son las componentes de x, menos 2, 1 y 3. Vamos a otro ejercicio, o otro problema dentro del ejercicio, perdón. La matriz de coordenadas de x en R cuadrada con respecto a la base no estándar, que ya no es estándar, ya no es una base canónica. La base se sigue llamando B, que tiene el conjunto v1 y v2. v1 es 1,0, v2 es igual a 1,2, y es esta la matriz de coordenadas de x con respecto de la base B, y las coordenadas son 3,2. Entonces nos pide
determinar las coordenadas de x con respecto de la base estándar en B', B' es la base estándar, U1 y U2. U1 es 1,0, U2 es 0,1. Entonces la matriz de coordenadas de x con respecto de la base 3,2 se puede escribir como x igual a 3 veces v1 más 2 veces v2. En otras palabras, multiplicamos este 3 por este vector y este 2 por este otro vector, como lo habíamos hecho en el problema anterior, solo que aquí no son bases, no es una base canónica ni estándar. Hacemos la multiplicación y sumamos, entonces 3 por 1 3, 2 por 1 2, 3 más 2 obtenemos 5, 3 por 0 0, 2 por 2 4, entonces 0 más 4 obtenemos 4 en y. Ahora sí multiplicamos estas nuevas coordenadas por las de la base estándar o canónica que llamamos v', y obtenemos que las coordenadas de x con respecto a la base estándar b' son 5,4. Acá lo podemos ver gráficamente. Tenemos una base no estándar donde v1 y v2 no cumplen con ningún estándar, valga la repetitividad, y 3 veces v1 más 2 veces v2 nos da este vector de coordenadas 3,2. Ahora esto lo podemos trasladar a los ejes cartesianos con una base estándar cuyos vectores se llaman u1 y u2, y 5 veces u1 nos da este vector, 4 veces u2 nos da este, y en la intersección de sus proyecciones obtenemos las coordenadas de x con respecto de la base estándar b', que son 5,4. Un tercer problema de este ejercicio: determine la matriz de coordenadas de x igual a 1,2, menos 1 en el espacio relativa a la base no estándar v' con vectores u1, u2, u3. Aquí tenemos las coordenadas de esos vectores. Entonces escribimos x como una combinación lineal de los vectores de la base b'. Igualamos, obtenemos el sistema de ecuaciones como ya lo habíamos hecho anteriormente en combinación lineal. En otras palabras, en el video anterior tenemos su matriz ampliada solucionamos y el determinante nos dice que tiene una solución única, y aquí la solución única es que a1 vale 5, a2 vale menos 8 y a3 vale menos 2. Entonces x se obtiene multiplicando 5 por el vector u1, menos 8 por el vector u2 y menos 2 por el vector u3. Por lo tanto, las coordenadas de x relativas a b' es 5, menos 8 y menos 2. Vamos al problema 4 del ejercicio.
Ahora tenemos un conjunto de vectores llamado S, que contiene a V1, V2, V3 y V4 para una base R4. Tenemos los datos de V1, V2, V3 y V4 o sus coordenadas. Si V tiene componentes o elementos 1, 2, menos 6 y 2, se nos pide calcular las coordenadas de V con respecto de la base S. Volvemos a lo mismo, tenemos que plantear la ecuación para que X sea una combinación lineal de los 4 vectores de la base S. Tenemos la matriz ampliada del sistema que resulta de ahí. Solucionamos por determinantes y tenemos que A1 debe valer 3 para que esto se cumpla. A1 debe valer 3, A2 debe valer menos 1, A3 menos 2 y A4 1. Entonces las coordenadas de V con respecto de la base S son 3 menos 1, son 3 menos 1 menos 2 y 1. Continuamos. Finalmente tenemos el cambio de base en Rn o R a la n. El procedimiento mostrado en los problemas 2 y 3 se denomina cambio de base. En otras palabras, ya vimos cómo hacer el cambio de base. Es decir, usted tenía las coordenadas de un vector relativo a una base y se le pidió encontrar las coordenadas relativas a otra base. Hasta aquí llegamos con nuestro tema. Es todo por este video. Me faltaba comentarles que en este video utilicé mucho la solución de las matrices por determinantes. Ustedes pueden utilizar Gauss-Jordan si quieren cerciorarse de que realmente les estoy diciendo la verdad. Pueden hacerlo sin ningún problema. Lo hice por razones de tiempo para el video. Sin embargo, pueden ustedes utilizar cualquier otro método que sea conveniente para este tipo de situaciones. Muchas gracias por acompañarme, nos estamos viendo, hasta luego.